Imaginen esto. Es el año 1996 y el transbordador espacial Columbia de la NASA acaba de tener un percance bastante grave durante la misión STS-75. Una misión que pasó a la historia, y no precisamente por el éxito de sus objetivos originales, ¿verdad? Exacto. O sea, acaban de desplegar un satélite enorme diseñado para generar electricidad en pleno espacio, y este satélite está atado a la nave por un cable de, escuchen esto, casi 20 kilómetros de largo. Que es una distancia absurda para mantener la tensión. Totalmente. De pronto la tensión es demasiada, y pues el cable se rompe. El satélite se aleja lentamente en la oscuridad, perdiéndose. Pero el cable roto se queda ahí. Se queda ahí, flotando a la deriva. Pero el detalle es que sigue transmitiendo electricidad. Estamos hablando de más de 3.500 voltios de electricidad pura, directamente inyectados en el vacío helado de la ionosfera. Un experimento que se salió completamente de control. Y a ver, al principio, las cámaras de la nave no muestran nada fuera de lo común. Pero unas horas después, desde la completa oscuridad espacial, empiezan a emerger cientos y luego miles de entidades luminosas gigantescas. Entidades que, según los cálculos, medían kilómetros de diámetro algunas de ellas. ¡Qué locura! O sea, se acercan lentamente, enjambran este cable electrificado y empiezan a pulsar con su propia luz. Hace cuenta que parecen estar alimentándose. Y fíjate que lo más impactante de todo este evento no es solo el video. No fue un error de compresión de imagen o, digamos, una anomalía técnica de los lentes de las cámaras. Que es lo primero que uno pensaría. Claro. La tripulación a bordo del transbordador presenció este enjambre masivo con sus propios ojos. Estaban usando binoculares y telescopios desde las ventanas de la nave. O sea, confirmación visual directa por parte de astronautas entrenados. Exactamente. Lo cual hace que este evento histórico sea, pues, la puerta de entrada perfecta para nuestra inmersión de hoy. Tenemos frente a nosotros un artículo de investigación sumamente detallado de enero de 2024. Ajá. Se titula Extraterrestrial Life in Space, Plasmas in the Thermosphere, y fue escrito por el investigador Art Joseph, junto a un equipo multidisciplinario de otros 10 científicos de distintas instituciones globales. Bien, vamos a desglosar esto, porque nuestra misión en este análisis a fondo es entender qué demonios captó la NASA allá arriba, en la termósfera. Queremos desentrañar toda la mecánica detrás de estas anomalías masivas, ¿no? Sí, y tratar de determinar si, después de décadas de pura especulación, la ciencia atmosférica nos ha dado finalmente la respuesta al misterio de los ovnis y los FANI, los fenómenos anómalos no identificados. Para quienes nos escuchan y disfrutan desarmar misterios utilizando ciencia dura, buscando respuestas claras sin ahogarse en jerga académica incomprensible, pues están en el lugar correcto. Totalmente. Yo estoy lista para sumergirme en los datos. Perfecto, porque yo empiezo poniendo mis cartas sobre la mesa. Cuando leí sobre este incidente del 96 y vi las fotos del cable en la investigación, mi mente instintivamente gritó, chatarra espacial. Basura espacial, claro, es la reacción lógica. O sea, el espacio está repleto de escombros. Tienes trozos de hielo desprendidos del propio transbordador, cristales de orina congelada, piezas de satélites muertos, de todo. Sí, es un basurero allá arriba, digamos. Entonces, si tienes un cable brillante a lo lejos, como un letrero de neón cósmico gigante que atrae a polillas espaciales, y luego tienes pequeños pedacitos de hielo flotando a centímetros del lente de la cámara... La perspectiva te engaña. Exacto. Te engaña por completo. Y parece que tienes naves kilométricas volando en la distancia, cuando en realidad es un cristal de hielo a un palmo de la cámara. Y mira, esa es la conclusión escéptica natural. La ilusión óptica del polvo iluminado frente a la cámara es un fenómeno súper común. Ajá. Sin embargo, y aquí está el gran pero de esta investigación, para probar o refutar esa idea del hielo y la basura, los investigadores no se quedaron simplemente mirando los videos de YouTube en un monitor. ¿Qué hicieron entonces? Aplicaron un software avanzado de mejora de imágenes astronómicas llamado Registax. Este programa lo usan los astrónomos para alinear y apilar miles de fotogramas de video. O sea, procesaron el video crudo. ¿Sí?
Lo que hace el programa es aislar el ruido visual, calcular las distancias focales y trazar la trayectoria real y la velocidad exacta de cada píxel luminoso que se mueve a lo largo del tiempo. A ver, entiendo la mecánica de esto. Porque si analizas un pedazo de hielo que salió volando de la nave, o digamos un tornillo suelto, el software va a mostrar una línea recta perfecta. Exacto, dictada por la simple inercia. Claro, a una velocidad constante. O sea, un pedazo de hielo en el espacio no tiene frenos, simplemente flota para siempre en la misma dirección a menos que choque con algo. Y es por eso que los resultados de Registax destrozaron por completo la hipótesis de la chatarra espacial. El mapeo computarizado demostró que estos objetos, los de la misión STS-75, cambiaban de velocidad de forma muy drástica. ¿Cómo así? ¿Aceleraban? Aceleraban a velocidades extremas, frenaban en seco justo frente al cable electrificado, se quedaban flotando estáticos y luego hacían giros bruscos e intencionados de 45, 90 o incluso 180 grados. ¡Wow! Pero la inercia física no funciona así. Una piedra o un bloque de hielo no frena y da la vuelta para regresar a mirar algo brillante. Es imposible bajo las leyes de la física clásica. Totalmente imposible. Pero además fíjate que este documento trae a colación evidencia histórica que rompe la idea de que esto sea simple chatarra de satélites modernos. Sí, vi esa parte de los años 60. Exacto. Rescatan testimonios oficiales de los años 60, que era una época en la que la órbita baja de la Tierra estaba prácticamente limpia de escombros humanos. Apenas estábamos empezando a lanzar cosas al espacio. Justamente, y tienes a Gordon Cooper, durante su vuelo en 1963, reportando un objeto verde brillante acercándose a su cápsula. James Lowell, en la misión Gemini 7, vio múltiples de estas anomalías acompañando su vuelo. Y hasta Buzz Aldrin. O sea, durante la misión del Apolo 11, reportó ver una serie de elipses luminosas acompañándolos que, al enfocarlas con los instrumentos, resulta que tenían forma de L. Lo fascinante aquí es que si damos un salto temporal hacia evidencias más recientes, llegamos a la misión STS-115. El comandante describió visualmente a una de estas anomalías desde muy de cerca. ¿Y qué dijo exactamente? Sus palabras fueron que parecía algún tipo de tela reflectante. Enfatizó específicamente que no era una estructura metálica rígida. Eso es clave porque si aceptamos los datos irrefutables del software de trayectorias y además le sumamos los testimonios de los astronautas a lo largo de todas estas décadas, nos quedamos con una encrucijada brutal. Sí, te obliga a replantear todo. O sea, si no son metales rígidos, no son trozos de hielo y no son rocas inertes, ¿qué hay en el universo que pueda moverse alterando su inercia, cambiar de forma y emitir luz propia, pero que no sea ni una nave sólida ni un organismo biológico vivo? Y aquí es exactamente donde la astrofísica y el electromagnetismo toman las riendas del estudio. Nos adentramos de lleno en lo que se conoce como el cuarto estado de la materia. Los plasmas. Exacto. Las fuentes identifican a estas entidades como plasmas en la termósfera. Te cuento que el gran pionero en comprender este fenómeno fue el Premio Nobel de Física Hannes Alfvén. Ah, sí, el que desarrolló la magnetohidrodinámica. Él mismo. Él propuso que el espacio interplanetario no está vacío como se pensaba, sino que está permeado de manera natural por estos plasmas electromagnéticos. Y dio un paso más allá. Teorizó que poseen lo que llamó una estructura celular. Estructura celular. Sí, se refería a ellos como ambiplasmas. A ver, hagamos una pequeña pausa aquí porque necesito visualizar mecánicamente cómo funciona esto del ambiplasma. O sea, por lo que yo recuerdo de mis clases de ciencia, un plasma es, digamos, un gas súper caliente al que se le han arrancado los electrones, ¿no? Ajá, es gas ionizado. Y te deja una sopa de partículas cargadas eléctricamente deambulando por ahí al azar, como, no sé, como el interior de un tubo de neón o la superficie del Sol. Pero, ¿cómo pasa de ser una simple nube difusa de gas electrificado a tener una estructura celular coherente? Pues la clave de ese salto estructural reside en lo que Alfvén denominó capas dobles. Haz de cuenta que dentro de esa nube de gas cargado, las propias corrientes eléctricas internas comienzan a generar campos magnéticos. Ok, barreras naturales. Exacto, barreras naturales. Esas barreras actúan como filtros que separan las cargas eléctricas positivas de las negativas. Al separarse estas cargas, la nube desarrolla una pared exterior, una especie de membrana electromagnética y un núcleo interior muy diferenciado. O sea, forman como una burbuja.
Tal cual. Y estas capas interactúan constantemente, generando una inmensa tensión eléctrica entre ellas. Dependiendo de cómo fluyan las cargas en un momento dado, esa célula de plasma puede estirarse hasta formar un cono, cerrarse en forma de cilindro o curvarse sobre sí misma. Lo que crearía, digamos, la imagen de una rosquilla brillante con el centro completamente hueco. Exactamente, que es una de las formas más reportadas por los astronautas. Entiendo. Se encapsulan a sí mismos usando su propio campo magnético y crean como una piel protectora que es invisible pero muy real. Eso explica la variedad de formas tan extrañas y fluidas que grabó la NASA. Sí, les da esa apariencia cambiante, como si respiraran. Pero hay un apartado en el documento que, francamente, me resultó casi perturbador. Es cuando analizan imágenes de las misiones STS-48 y la 80. Documentan un comportamiento que los autores catalogan directamente como, y cito, cazador-depredador. Es una de las partes más gráficas del estudio, la verdad. Totalmente. Muestran metraje donde un plasma acelera en línea recta, intercepta a otro plasma a kilómetros de distancia que viajaba a velocidad hipersónica, choca de lleno contra él y literalmente lo perfora, dejando una enorme estela de polvo cósmico brillante. Sí, dentro del terreno estricto de la física de plasmas, a este evento de colisión se le llama colisionalidad. Lo que presenciamos en esos videos es un fenómeno termodinámico de canibalismo de energía. Canibalismo de energía. ¡Wow! Imagina que tienes a dos estructuras masivas de ambiplasma, cada una con su propia membrana magnética que explicábamos antes. Una de ellas desarrolla una polaridad específica o una concentración de carga mucho mayor. Se vuelve más fuerte, electromagnéticamente hablando. Ajá. Y eso hace que atraiga irremediablemente a la otra estructura con una fuerza electromagnética brutal, hasta chocar y devorar toda su energía. Debo admitir que llamarlo comportamiento de depredador me hace pensar inmediatamente en, no sé, leones cazando gacelas en la sabana, lo cual le da un matiz demasiado animal. Para entenderlo mejor desde la física me sirve más imaginar la típica analogía de un juego de Pac-Man. Pac-Man magnético. Sí, o como dos globos cargados de estática en una habitación. Si los frotas y los acercas, de repente uno le roba todos los electrones al otro de un solo impacto invisible. Es una analogía excelente. Solo que a escala de la termósfera, pues en lugar de globos de látex, tienes fantasmas colosales de gas en el vacío absoluto, persiguiéndose para robarse el campo magnético a velocidades supersónicas. Y esa representación con los globos de estática es sumamente útil, porque mantiene todo el fenómeno firmemente anclado en las leyes del electromagnetismo. Quiero decir, estos plasmas no tienen cerebro, no tienen sistema nervioso central, ni sienten hambre. No es biología, es física. Exacto. Responden ciegamente a fuerzas puras en el entorno. Pueden ser turbulencias en la atmósfera superior, tormentas geomagnéticas, erupciones solares, o como vimos claramente en el incidente del cable de 1996, responden a la inyección de un campo electromagnético artificial enorme. ¿Los atrajo la electricidad como un imán? Sí, pero lo verdaderamente fascinante es que el resultado de todas esas interacciones físicas básicas genera una autoorganización colectiva asombrosa. Tienen inestabilidades que los hacen pulsar rítmicamente con luz, casi como si latieran. Como si estuvieran vivos. Sí, se agrupan y forman patrones ordenados, imitan tan a la perfección la dinámica de organismos multicelulares simples que nos arrastran directamente a esa frontera borrosa donde la física pura empieza a parecerse a la biología. Y fíjate que esa frontera difusa es exactamente el trampolín hacia la teoría más profunda de todo el análisis de hoy. Aquí es donde se pone realmente interesante. Oh, sí, vamos a la parte densa. Porque, a ver, si estas nubes eléctricas actúan con la misma dinámica que células vivas, si se alimentan, entre comillas, si laten y tienen una membrana con un núcleo, estamos observando el proceso inicial de la vida misma gestándose en el vacío espacial. Es la gran pregunta que plantea el artículo. El estudio rescata una hipótesis desarrollada por físicos teóricos como Tzitovich y los Neano, y te digo que todo este modelo de génesis gira alrededor de algo supermundano, el polvo espacial. Correcto. Y es que en la termósfera y a lo largo de todo el espacio interplanetario hay cantidades inimaginables de polvo residual flotando. Los cálculos de los astrofísicos estiman que caen sobre la atmósfera de la Tierra más de 5.200 toneladas de polvo cósmico anualmente.
Es muchísima masa. Cuando estas gigantescas estructuras de plasma se desplazan a través del entorno de microgravedad, interactúan físicamente con estas nubes masivas de polvo. Los granos microscópicos se adentran en el plasma y comienzan a absorber los electrones libres que flotan en el gas. ¿El polvo se vuelve eléctricamente negativo? Ajá. Y esto a su vez atrae a iones de carga positiva del entorno y todo el conjunto se estabiliza. El plasma empieza a usar el material sólido del polvo como si fuera un andamiaje, un esqueleto interno, y forma lo que la ciencia define como cristales de polvo y plasma. A ver, aquí tengo que presionar un poco porque el documento presenta, digamos, una paradoja aparente que me costó procesar la primera vez que la leí y necesitamos aclararla para quienes nos escuchan. Esto plantea una pregunta importante. Dime. El artículo especifica que este polvo espacial no es solo roca inerte. Contiene fragmentos de asteroides llamados condritas carbonáceas. Y la ciencia ya ha detectado al menos 92 tipos distintos de aminoácidos dentro de esos meteoritos y de ese polvo. Sí, 92 confirmados. Y sabemos que los aminoácidos son biológicos. O sea, son los ladrillos básicos que forman las proteínas de la vida basada en el carbono en nuestro planeta. Exactamente. Sin embargo, a lo largo de las páginas, los autores insisten rotundamente en que estamos ante una forma de vida o de previda inorgánica. ¿Cómo puede ser inorgánico si están literalmente construyendo sus estructuras usando polvo que está lleno de aminoácidos orgánicos? Es una excelente observación. Y esa aparente contradicción es vital para comprender la verdadera naturaleza del fenómeno. La mecánica detrás es fascinante. A ver, el plasma en sí mismo sigue siendo estrictamente inorgánico. Es únicamente gas electrificado que está estructurado por líneas de campo magnético. Ajá, hasta ahí vamos bien. Los aminoácidos que flotan en el polvo atrapado son, en efecto, moléculas orgánicas biológicas. Pero la clave aquí es que el plasma no está usando esos aminoácidos biológicamente. No está formando células de carne, no tiene metabolismo basado en el carbono y no está sintetizando proteínas orgánicas. Ah, ya entiendo. O sea, no los está digiriendo ni procesando como comida. Exacto. No hay un proceso biológico. Lo que ocurre es que los aminoácidos tienen propiedades geométricas, estructurales y dieléctricas sumamente específicas cuando los expones a la electricidad. Reaccionan físicamente, no biológicamente. Tal cual, el campo electromagnético del plasma detecta esas propiedades y se ancla a las formas geométricas del polvo y lo utiliza exclusivamente como una matriz estructural rígida. Es como si el campo eléctrico utilizara, digamos, bloques de Lego orgánicos para construir y estabilizar el chasis de una máquina que es puramente electromagnética e inorgánica. ¡Wow! El ente que vive y reacciona a su entorno es la energía magnética, no el bloque biológico de carbono. Queda clarísimo el mecanismo. Te lo agradezco. O sea, el polvo orgánico es solo la varilla de acero que va dentro de la columna de concreto. Pero la columna entera es el campo magnético. Esa es la idea. Pero el salto cuántico en este estudio es cuando describe la forma que toman estos cristales de polvo y plasma. Hablan de que toman estructuras en doble hélice. ¿Cómo pasamos de una nube difusa de gas con polvo flotando en su interior a algo que imita perfectamente la figura central del ADN biológico? Pues mira, sucede por pura obligación termodinómica y por fuerzas electrostáticas. ¿Cómo es eso? Dentro de esta célula del plasma, todos esos granos de polvo ahora comparten una fuerte carga eléctrica negativa, lo que significa que se repelen violentamente entre sí, intentando separarse todo el tiempo. Claro, como dos imanes con el mismo polo. Pero, al mismo tiempo, están contenidos y aplastados por la inmensa presión de la membrana del gas externo del plasma. La única manera matemática y física de resolver esa enorme tensión estructural en un entorno de microgravedad es la autoorganización geométrica. Ah, empiezan a girar para liberar la tensión. Exactamente. Así que los cristales empiezan a girar sobre su propio eje, empujados por el magnetismo. Al rotar a grandes velocidades, la columna de polvo en el centro se enrolla y se retuerce en espiral, adoptando esta estructura helicoidal.
Es un proceso donde las matemáticas de la física obligan a la materia inorgánica a tomar una forma idéntica a la doble hélice del ADN humano. Es alucinante, o sea, la pura geometría de las cargas eléctricas en el espacio vacío prefigura la arquitectura de la vida, mucho antes de que exista biología celular alguna. Y fíjate que la investigación va todavía más lejos. Aún más. Sí, sugieren que estas hélices de plasma y polvo pueden transferir información de unas a otras. Pero a ver, si no hay células ni biología reproduciéndose, ¿cómo logran transferir características? ¿No tienen genética para heredar, o sí? Tienen algo parecido. Cada una de estas hélices electromagnéticas posee un patrón de voltajes único, digamos, una firma eléctrica específica dictada por su forma geométrica. ¿Ok? Si una hélice madura se acerca a una hélice recién formada dentro del mismo grupo de plasma, su intenso campo magnético puede inducir y replicar ese mismo patrón de carga exacta en la hélice vecina. Se copian unas a otras. Sí. Teóricamente los físicos argumentan que este proceso es un equivalente electromagnético de lo que en biología se llama transferencia horizontal de genes. Es el mismo mecanismo por el cual las bacterias vivas se pasan resistencia a los antibióticos unas a otras con solo entrar en contacto. Solo que en este escenario del borde del espacio, pues no necesitan intercambiar fluidos, ni membranas orgánicas, ni material físico directo. Es puramente el intercambio de datos a través de energía pura. Exacto. A mí esto me suena exactamente a cuando acercas dos teléfonos inteligentes para compartir una fotografía usando NFC o Bluetooth. O sea, no hay un cable de cobre físico conectándolos, no hay contacto material, pero la información cifrada cruza el espacio vacío y reprograma la pantalla del receptor con la misma imagen. Es una excelente manera de materializar el concepto. Lo que estas entidades comparten y se pasan es un código electromagnético que está encriptado en frecuencias y voltajes. ¡Qué impresionante! Y es precisamente esta interacción constante, esta capacidad de guardar patrones complejos y pasarlos a la siguiente generación de cristales de plasma, lo que lleva a los investigadores a postular que en el espacio existe un mundo de ARN interno y rudimentario. Vida inorgánica con memoria. Así es, estamos viendo materia completamente inorgánica que presenta dinámicas evolutivas, replicación de estructuras complejas y una organización que desafía por completo la entropía. Procesos que los libros de texto solían decir que eran la firma exclusiva e inconfundible de los seres vivos terrestres. Nos encontramos frente a una previda que evoluciona silenciosamente en la negrura del espacio exterior. Mira, toda esta astrofísica de vanguardia es abrumadora, lo acepto. Pero nos lleva a la interrogante final. La que conecta a cualquier persona que nos escucha desde su casa o desde su automóvil yendo al trabajo con todo este fenómeno termoférico. Claro, la aplicación en nuestro entorno. Porque la pregunta es, si estas nubes masivas de polvo y electricidad nacen y se desarrollan a 300 kilómetros sobre nuestras cabezas, allá en el borde del espacio, ¿por qué debería importarnos a nosotros en la superficie de la Tierra? Una pregunta justa. Y la respuesta es que no siempre se quedan allá arriba. Ajá. Bajan. Y lo hacen por su propia mecánica de supervivencia. Sus patrones de comportamiento las obligan a buscar constantemente fuentes masivas de energía para sostener sus membranas magnéticas. Si no se alimentan, digamos, se disipan. Pierden su estructura. Exacto. El análisis de las misiones STS-96 y la 106 arroja grabaciones innegables donde se observan enjambres inmensos de estos plasmas abandonando las altitudes de la termósfera. Descienden rápidamente a la atmósfera baja de la Tierra y, escuchen esto, se zambullen directamente en el ojo de los huracanes o se sumergen en las nubes negras de las tormentas eléctricas más violentas del planeta. Claro, es que tiene toda la lógica. Desde la perspectiva de una entidad puramente energética que tiene hambre electromagnética, una tormenta terrestre es el banquete definitivo. Es un buffet libre de energía. Tal cual. La meteorología nos dice que una tormenta eléctrica masiva puede generar hasta 1.300 millones de voltios. Un solo rayo que cae es un estallido de 1.000 millones de julios. Entonces, si tu existencia depende de canibalizar energía electromagnética, bajar del espacio directo hacia una tormenta en la Tierra es tu prioridad absoluta.
Totalmente. Y justamente aquí, es donde la ciencia atmosférica colisiona a toda velocidad con la historia militar humana y, digamos, el folclore de la cultura popular de los últimos 100 años. Sí, porque al rastrear grandes emisiones de radiación electromagnética para alimentarse, estos plasmas no se han limitado a buscar exclusivamente fenómenos meteorológicos naturales. También buscan nuestras fuentes de energía artificiales. Exacto. A lo largo de la historia documentada moderna, existen innumerables reportes oficiales, militares y civiles, de esferas luminosas flotando sobre centrales de energía y áreas de muy alta concentración nuclear. ¡Oh, wow! Hubo avistamientos masivos de enjambres luminosos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki meses después de la saturación de radiación de las bombas en 1945. Más recientemente, incidentes documentados sobre la planta de Fukushima en Japón. Claro, la radiación ionizante debe ser un manjar electromagnético para ellos. Y si retrocedemos aún más, a la Segunda Guerra Mundial, tanto los pilotos de combate aliados como los del Eje reportaron constantemente la presencia de orbes brillantes y de formas cambiantes que se pegaban a las alas de sus aviones de combate en medio de las tormentas de artillería. Las llamaron Foo Fighters. Las famosas Foo Fighters, sí. Cualquiera que haya rasgado un poquito la superficie de la mitología ovni conoce esas historias, o sea, son un clásico. Y, por ejemplo, leemos el reporte militar donde un piloto dice: «Vi una esfera de luz sólida que seguía mi avión. Frenó de 1000 kilómetros por hora a 0 en un segundo, dio un giro vertical de 90 grados a la velocidad del sonido y salió disparada hacia la estratosfera sin perder inercia». Maniobras imposibles en teoría. Y es que automáticamente, nosotros con nuestra visión cultural que está centrada ciegamente en nuestra propia ingeniería de motores, pensamos: «Wow, los extraterrestres grises han fabricado naves espaciales de titanio indestructible con motores de antigravedad capaces de romper la física». Es el salto lógico-cultural que hacemos siempre. Sí, pero hay un detalle elemental, un principio mecánico fundamental en todo este estudio que acabamos de repasar, que explica perfectamente por qué pueden hacer maniobras que para nosotros resultan aerodinámicamente imposibles. Y comprender esa diferencia mecánica lo cambia absolutamente todo. La clave es que estas entidades termosféricas carecen de una masa sólida significativa. No están construidas con fuselajes de aluminio ni titanio pesado. No tienen peso físico real. Toneladas, intenta girar en ángulo recto viajando a Mach 10. La inercia del peso físico despedazaría el fuselaje instantáneamente y las fuerzas G aplastarían los órganos del piloto en un segundo. Nadie sobrevive a esa. Pero si eres un campo electromagnético, Las reglas del juego de la inercia masiva simplemente no se aplican a ti. Si el campo magnético del plasma invierte su polaridad geomagnética al interactuar con el entorno, puede rebotar y cambiar de dirección en una fracción de milisegundo sin sufrir ningún daño estructural. porque no hay estructura física sólida que romper, es pura luz y fuerza. El principio es exactamente ese. Y por esa misma razón científica, el Ministerio de Defensa británico, que de hecho dedicó recursos enormes a un estudio confidencial de 30 años sobre los FANI, los fenómenos anómalos, llegó a una conclusión monumental. ¿Qué dijeron? Pues tras evaluar miles de reportes de pilotos, lecturas de radares y evidencias fotográficas, dictaminaron que las increíbles capacidades aerodinámicas reportadas, velocidades absurdas, giros imposibles, frenados en seco, se deben a que los objetos avistados no son aparatos tecnológicos de ninguna civilización. Son, y cito textualmente de sus conclusiones, cuerpos plasmáticos cargados y flotantes. ¡Wow! Eventos físicos, electromagnéticos y atmosféricos que logran descender de la ionosfera. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? ¿Significa que la realidad que habitamos es infinitamente más bizarra y maravillosa que los guiones de ciencia ficción de Hollywood? Totalmente de acuerdo. La gran revelación aquí no es que estemos solos en el universo, o que los gobiernos del mundo oculten naves intergalácticas averiadas en hangares subterráneos en el desierto. No, el paradigma es otro. Exacto. El cambio de paradigma es que una enorme porción de esos misterios inexplicables en nuestros cielos, esos platillos voladores luminosos y esferas pulsantes que han desafiado el razonamiento humano durante casi un siglo, son apariciones naturales.
Son entidades plasmáticas originadas en el vacío, esculpidas por el polvo estelar y el electromagnetismo, comportándose funcionalmente como organismos prebiológicos. Y si conectamos esto con el panorama general, si ubicamos este descubrimiento en el gran lienzo del avance humano, nos damos cuenta del valor absoluto de abordar lo desconocido con pensamiento analítico y un rigor científico estricto. La ciencia antes que la conspiración. Sí, esto transforma radicalmente nuestro enfoque en la búsqueda de vida en otros planetas, por ejemplo. No estamos limitados a rastrear firmas de civilizaciones metálicas o mares de agua líquida para encontrar algo que responda a su entorno, que crezca y que evolucione. Amplía la definición de vida. Nos enseña que la solución al persistente enigma de las apariciones celestes en realidad siempre estuvo suspendida sobre nuestras cabezas, oculta a plena vista dentro de las reglas de la termodinámica, las ecuaciones electromagnéticas y la profunda e inherente capacidad de este universo para autoorganizarse desde el caos puro. Es un golpe de perspectiva, de verdad. Nos demuestra que despojar a un misterio ancestral de su mitología alienígena y su misticismo de platillos voladores no lo hace menos asombroso. De hecho, lo vuelve inmensamente más profundo y hasta cierto punto más inquietante. Porque es real y está aquí mismo. Sí, para recapitular el denso viaje que hemos hecho hoy, hemos analizado con mucho detalle cómo las gigantescas anomalías grabadas en las misiones espaciales de la NASA no son fallos de lentes ni chatarra en órbita, sino plasmas termosféricos genuinos. Y vivos, de cierta forma. Exploramos el mecanismo fascinante mediante el cual utilizan las partículas de polvo cósmico, que casualmente portan los aminoácidos básicos de la vida, para tejer estructuras geométricas que replican milimétricamente el ADN biológico. Además de ver cómo transfieren frecuencias eléctricas imitando la genética, ¿no? Consolidando el comportamiento de una genuina previda espacial. Y finalmente, detallamos cómo su tremenda voracidad energética los arrastra implacablemente hacia el ojo de nuestras tormentas y sobre nuestros reactores nucleares en la Tierra, dándonos de golpe la explicación científica más racional, más lógica y más verificable al fenómeno OVNI en la historia de la humanidad. Que constituya un compendio magistral de cómo la evidencia técnica irrefutable, cuando une la astrofísica de altas energías con la meteorología y la historia militar, nos empuja inexorablemente a reescribir nuestra propia definición de qué es la materia y de cuáles son los límites reales de lo que llamamos naturaleza viva. Pero bueno, antes de cerrar definitivamente la inmersión de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con un concepto para masticar a solas. Una idea que, fíjate, acecha justo más allá de las páginas de este artículo de investigación. A ver, dime. Si las leyes físicas inmutables de este universo han logrado generar este espectacular nivel de autoorganización cósmica, o sea, una previda tan resiliente que no requiere de cuerpos de carbono, ni sangre caliente, ni de frágiles células acuosas, sino que está construida únicamente de polvo a la deriva y campos magnéticos danzando en la oscuridad del vacío. Ajá. ¿Cuánta de esta vida inorgánica, sigilosa, invisible y pulsante podría estar lloviendo desde el cielo sobre nosotros en este exacto y preciso instante? ¿Qué pensamiento tan escalofriante? Pensemos en esto. Cuando salimos a caminar por la calle durante una pesada tarde de tormenta eléctrica, ¿cuántas de estas enormes estructuras imperceptibles, inmateriales y complejas podrían estar pasando fluidamente a través de la mismísima atmósfera que respiramos hoy, alimentándose vorazmente de la electricidad estática de nuestro propio mundo, sin que nuestros diminutos ojos biológicos puedan siquiera llegar a registrarlas? Es una interrogante monumental, del tipo que, yo estoy segura, cambia para siempre la forma en que observarás las nubes de tormenta la próxima vez que el cielo se oscurezca sobre tu ciudad. Ese misterio científico del que partimos resulta ser incalculablemente más vasto, más cercano y mucho más extraño de lo que cualquiera de nosotros podría haber llegado a imaginar alguna vez. Sigan mirando las luces allá arriba, sigan haciéndose las preguntas difíciles y nunca dejen de buscar los mecanismos ocultos detrás de lo que parece magia. Hasta la próxima inmersión.